en HCM Radio TV, de frente con la verdad. ¿Cómo están, estimados amigos? Muy buenas tardes a la ciudad de Lima y a nivel nacional. El día de hoy tenemos dos invitados importantes, jóvenes líderes del PPC. A mi lado izquierdo está el primero, es el señor Carlos Gómez, quien es secretario nacional de formación del PPC, y el que está a mi lado izquierdo siguiente, Luis Montesinos, quien es secretario departamental del Comando Universitario del PPC. Que bueno, el día de hoy vienen por invitación mía para conversar sobre lo que es el partido, cuál es la coyuntura actual, sobre lo que viene pasando en el país. Y bien, ¿cómo están Luis, Carlos? ¿Qué tal? Buenas tardes, su saludo para HCM y ¿cómo estamos? Buenas tardes, muy gustosos de estar acá, saludar a todos los que nos vienen escuchando y nos vienen también siguiendo a través de los canales digitales, ¿no? Un saludo desde el equipo de la Secretaría Nacional de Formación y Capacitación del partido, y gustosos pues de estar acá para conversar un poco, sobre todo con jóvenes dirigentes en el contexto político actual. Gracias, Víctor, en primer lugar por la invitación, a mi secretario nacional de formación, Carlos Hop, que vengo trabajando con el tiempo, y efectivamente, ¿no? Venimos aquí a hablar sobre la coyuntura, la evolución del partido, nuestro trabajo que vamos realizando como jóvenes universitarios dentro de las universidades, y agradecerte nuevamente, doctor, por la invitación, ¿no? Bien, Carlos, Luis, es preocupante realmente la actualidad que se viene viendo en el país en términos generales, pero creo que debemos iniciar la conversación, ¿no?, respecto al PPC, ¿no?, que es un partido histórico, uno de los partidos principales del siglo XX del Perú, quienes han tenido importantes actuaciones políticas a nivel nacional, municipal, regional. Y bueno, iniciamos entonces, quisiéramos que nuestros oyentes, a los jóvenes sobre todo, porque eso va dirigido más a los jóvenes, de la importancia de militar en un partido, de tener una formación política, porque es falso de que, como muchos han querido vender a la generación de los millennials, que somos nosotros, de que mentira, ¿no? La política es aburrida, el Estado, cuando en verdad desde que nosotros estamos pagando nuestro impuesto municipal, desde el momento que interactuamos en algún trámite para sacar nuestro DNI, estamos interactuando con el Estado. Bien, Carlos, quisiéramos que nos expliques cuál es la historia, a rasgos generales, claro, del PPC, ¿no?, el llamado Partido Popular Cristiano. Bueno, el 18 de diciembre de 1966 se funda el Partido Popular Cristiano, sosteniendo las banderas del socialcristianismo, pero hay que entender de que el Partido Popular Cristiano, como colectividad de ciudadanos, tiene en su anterioridad ideas que se fundamentaban en la doctrina social cristiana. Así entendemos, o así tenemos, y presenta la historia, la realidad nacional. La tesis, mientras se discutía también el problema del indio, estaba en el escenario Víctor Aya de la Torre, estaba José Carlos Mariátegui, y entonces encontrábamos ahí en la realidad, precisamente, realidad nacional, tesis, ideas social cristianas, y pues en el transcurso de ese desarrollo histórico han habido otros pensadores más que han aportado a ir consolidando el movimiento social cristiano, que pues tiene su desenlace en los años 50 con la doctrina, con la democracia cristiana, y que posteriormente, después, ya tenemos el Partido Popular Cristiano, ¿no? Fundado por el doctor Luis Bedoya Reyes, que es nuestro presidente fundador. Podemos iniciar situándonos en ese escenario, y hoy, ya cumpliendo 50 años de vida institucional, ya después de haber tenido 6 presidentes elegidos democráticamente, y teniendo, pues, como tú lo has señalado, bastante actuación en el tema regional, municipal
En algunos casos hemos estado vigentes en la agenda de la elección presidencial y ahora con una juventud bastante impetuosa, bastante talentosa para lograr posicionar al partido en lo que viene en los años venideros. Bien, Carlos, es cierto, ¿no? Yo creo que hay que el PPC, ¿no? Que nace en los 60, en los años 66 específicamente, ¿no? Deriva o nace o deslinda, digamos, de la democracia cristiana, y quisiéramos que nos expliques por qué a veces las personas que no conocen mucho de la realidad del PPC confunden la socialdemocracia con la democracia cristiana, ¿no? Piensan o sea, la mayoría de personas que hablan en televisión, en medios, que confunden la socialdemocracia con la democracia cristiana, cuando ambos, digamos, derivan, ¿no? Si bien es cierto, ambos tienen como base, como dices tú, en el debate antiguo, en el siglo XIX, derivan del socialismo, y de ahí hay un deslinde después de quién es el que debe llegar, digamos, al poder, o el proletariado, a través de una lucha, o a través de la democracia, y dentro de estos que creen en la democracia, deslindan en distintas facciones, o por decirlo así, y bueno, ¿no? Entonces, ¿y por qué también, digamos, el PPC, bueno, la democracia cristiana tiene más éxito en Latinoamérica, y sin embargo en Europa la socialdemocracia tiene más auge, ¿no? Hasta la actualidad inclusive? Entonces, ¿cuál es la diferencia, o cómo podrías tú definir en términos simples, generales, la socialdemocracia con la democracia cristiana? Bueno, vamos a partir por partes. Valga la redundancia. El socialcristianismo, que radica en las encíclicas, entiende pues que el fin supremo de la sociedad es el hombre, ¿no? Entendiendo también la evolución de las tesis de izquierda de antaño, tú mismo lo has dicho, eso se ha ido moderando, eso se ha ido dándole nuevos matices, dándole nuevas formas, nuevas versiones, pero siempre de repente apegándose a un factor en cuanto pueda estar presente el Estado, ¿no? Nosotros creemos en el Estado, en la institucionalidad, en el fortalecimiento de todos los organismos, pero asumimos de que todo esto está al servicio del ser humano en cuanto a su dignidad como persona. Entonces, partiendo desde allí, si el éxito o no en Latinoamérica o en Europa o en otro país no necesariamente corresponde a un factor macro, sino es también al entendimiento del partido, sea una socialdemocracia, sea un socialcristianismo o el que fuese, en su conexión con su ciudadanía. Yo creo que allí las lecturas de los partidos han sido diferentes. O sea, el éxito del Partido Acción Nacional en México, de una tendencia como nosotros, es producto también de ese entendimiento. El éxito de repente de la socialdemocracia, ahora llamada, los amigos, por ejemplo, del partido aprista en la última elección, es producto también de un entendimiento con ese ciudadano, con ese vecino. Y así, lo mismo en Chile, en Alemania y lo que fuese. Entonces creo que allí hay algunos factores diferentes al simple hecho del tema ideológico, del tema doctrinario, de lo que se pueda profesar como valores macro, sino y ahí ya van un tema de mensajes, de movilización, de organización, cosas de que de alguna u otra manera cada partido, independientemente de lo que pueda pensar, tiene en su mente y en su accionar realizar para llegar al éxito electoral, que es llegar al poder. Bien, bueno, lo que mencionas es bastante interesante, Carlos, ¿no? De cómo, digamos, ha evolucionado y las diferencias que tiene una con otra corriente. Y, digamos, la esencia principal que tú mencionas, ¿no? Que el máximo fin en el caso de la democracia cristiana es el ser humano, ¿no? Y sin embargo, en la socialdemocracia tiene la libertad, la igualdad, en general otros pilares que también, digamos, derivan de cierta manera, pero la base fundamental es el ser humano, ¿no? Pero también, digamos, ahí habría que ver
de que, o quisiera que expliques, ¿no? De que cuál es la relación de la religión, o bueno, lo que deriva, por qué se le dice democracia cristiana, ¿no? ¿Tiene algo que ver con la religión? ¿O alguna vez tuvo que ver? ¿Es necesario ser cristiano para estar pensando incorporarse o militar en este tipo de ideología o corriente? Bueno, ¿por qué Partido Popular Cristiano? Es precisamente porque nosotros nos sustentamos en la doctrina social cristiana, en la doctrina social de la Iglesia, en las encíclicas papales, ¿no? La primera, la Rerum Novarum, y posteriormente estos documentos han ido consolidando todos nuestros postulados doctrinarios, todos nuestros postulados políticos y todos nuestros postulados económicos. Pero dentro de la colectividad como institución en el Perú, somos un partido que tiene la posibilidad y tiene abierta la casa a todos los peruanos, sin discriminación de religión alguna. Y es que dentro de eso, y dentro de nuestra militancia, hay personas que también no son digámoslo así, ¿no?, católicas, sino de diferentes religiones, y hasta también hay personas que no comparten muchas cosas, y eso hace que el debate sea interesante, sea rico, y que nosotros podamos volver siempre a nuestras fuentes para poder marcar dentro del espacio nacional, marcando las ideas social cristianas que hemos venido consolidando durante todos estos 50 años. Bien, es cierto lo que mencionas, Carlos, pero ahora hay que hablar también sobre cuál es la realidad. O sea, como dices tú, ¿no?, ha tenido bastante participación el PPC en la Asamblea Constituyente. Digamos, esas épocas fueron los tiempos dorados, ¿no?, donde Bedoya, digamos, tenía un gran respaldo nacional, que incluso él querían que sea el presidente de la Asamblea Constituyente, pero le cede el cargo, por decirlo así, a Víctor Raúl Allá de la Torre, ¿no? Pero había, digamos, eran tiempos dorados donde se retoma lo que es la democracia. La Constitución del 78 sirve de base a la actual Constitución que está vigente, la de la 93. O sea, no creo que hay que discutir la naturaleza de la del 93, porque bueno, ahí podemos entrar a un debate bastante amplio. Entonces, ¿cómo explicas tú cuál es el trabajo que ha venido haciendo el PPC? Yo lo veo en dos tiempos, ¿no? El tiempo de la época limeñista, donde estaba Bedoya, que eran grandes líderes, Lourdes Flores Nano, Antero Flores Arauz, ¿no? Y sin embargo ahora, en estos últimos años, entonces, sobre todo el año pasado, creo que tuvieron elecciones internas, ¿no? Elecciones internas, ya ha habido un cambio total, ¿no? Ya deja de ser el PPC limeñista, y ya tenemos incluso el actual presidente, creo que es el ex gobernador de la región de Ica, ¿no? Y hablamos de un PPC más democrático, ¿no? Más cristiano. ¿Cómo definirías tú, que eres el secretario nacional de formación, que ves a nivel regional, nacional, la realidad, de que por qué el PPC en esos tiempos, que tenía bastante auge y ha quedado varias veces tercer lugar en las elecciones, y ha tenido mucha representación congresal, de perder, digamos, a lo que es la actualidad, perder ese sitial nacional, ¿no?, porque tenía representación nacional, pero sin embargo solamente calaba en Lima, ¿no?, a nivel de distritos, bueno, no se veían muchos alcaldes en provincia, ¿no? ¿Por qué siempre está centralizado en Lima? ¿Cómo definirías tú eso, los cambios que ha tenido como partido? A ver, bueno, hemos tenido representación en regiones, claro, cómo no, en provincias, sí, pero enfoquémonos en el tema de las realidades y los contextos de los años. Si bien es cierto, en 1979 salíamos de una época de dictaduras, y era una dictadura que tenía presencia a nivel latinoamericana. Así es. Entonces, si nosotros nos vamos en el sistema de partidos, en nuestro sistema electoral, o sea, en el conjunto macro, nos vamos empezando a fijar algunos ciclos importantes dentro de la participación de los actores políticos, y que de alguna u otra manera esto ha ido pasando y ha ido sufriendo algunas variables de crisis institucional, una crisis que de repente ha ido agravándose tras la corrupción, tras muchos vicios. Entonces podemos entender de que
por un lado, pertenecemos a un sistema macro, los partidos políticos, y por otro lado, que poco a poco la legislatura, o sea, nuestro sistema electoral, ha ido ayudando a que los partidos sigan perdiendo la fuerza que tenía, la autonomía, y se fue de alguna u otra manera ponderando proporción a los movimientos, a las organizaciones. Por ejemplo, a nosotros los partidos, fiscalización total, nivel de bases total, nivel de bases un poco mayor en el tema también, en comparación con los movimientos, en la comparación de la decisión, de la composición de las listas, también en el terreno de el mismo hecho de perder el Senado, hacen de que de alguna u otra manera la situación política entre en una especie de situación que necesitaba repotenciarse. Bien, gracias Carlos, me informan de que acabó el primer bloque y regresamos con el segundo bloque donde hablaremos con Luis sobre el trabajo a nivel de Lima Metropolitana. Bueno amigos, estamos en el programa De Frente con la Verdad, estamos acá con dos líderes juveniles del PPC, el ingeniero Carlos Gómez, quien es secretario nacional de formaciones, y a mi lado izquierdo el señor Luis Montesinos, quien es secretario departamental de Lima, ¿no? Del Comando Universitario. Y bien, retomando la conversación, Carlos, estábamos conversando, ¿no? del rol del PPC, ¿no? Histórico, tú bien lo mencionas en Lima, bueno, el tema del Bedoya, Luis Flores, Lourdes Flores Nano, Antero Flores Arauz, Natalia Primo, toda esa gente, esa generación que fue importante en su momento y que, como bien tú dijiste, salimos de una etapa de transición muy mala del tema del gobierno militar, que era una tendencia política en ese entonces, latinoamericana. Y después hay un quebrantamiento, digamos, a la actualidad, donde el PPC ha perdido bastante representación. ¿Cuáles son los trabajos que han venido realizándose a nivel provincia? ¿Deja de ser un partido limeñista? ¿Cómo estamos en ese tema, Carlos? Voy a iniciar por esta parte. El PPC es un partido más descentralizado en este momento. Lo has referido muy bien en el hecho de decir de que nuestro presidente Alonso Navarro Cabanillas es de la región Ica. Tenemos secretarios nacionales como Silvio Ortega de la región Puno, el que te habla de la región San Martín, el secretario general Rafael Yamashiro de la región Ica, y por lo tanto durante la trayectoria para llegar a la dirigencia nacional ha sido un conversar constante con las regiones, con Madre de Dios, con Ayacucho, La Libertad, Lima Provincias, con muchas regiones para poder entender y unificarnos en un proyecto común que es precisamente ver en este PPC, un PPC ganador, un PPC que se pueda presentar con opciones de éxito en el 2018 y en el 2021. Y esa es la tarea de la dirigencia emprendida por el presidente Alonso Navarro, y donde también vamos a tener bastante acción con Lima Metropolitana. Bien, es importante lo que mencionas, Carlos, ¿no? De cómo, digamos, ahora es un partido, claro, lo que se ve en el PPC, si bien es cierto, hay algunos conflictos internos, ¿no? Respecto a lo que Lourdes Flores ha impugnado las actas, etcétera, del señor Raúl Castro, ¿no? Que cada rato eso es lo que se ve, pero internamente esa es la etapa de transición también de todo partido histórico grande, que, bueno, por ejemplo, viene sucediendo en el APRA, porque cuesta renovar, cuesta hacer cambios, cuesta democratizar, como bien tú lo dijiste, no deja de ser un partido más limeñista, y ahora se basa más a las regiones, y bien mencionas a los secretarios departamentales, que es importante su trabajo. Pero ahora hablemos de Lima, ¿no? ¿Cómo estamos en Lima, no? Lima, la capital del Perú, tiene más de 10 millones de habitantes, es el principal distrito electoral. ¿Cómo estamos, Luis? ¿Cómo estás para hablar sobre el trabajo en Lima Metropolitana? Sobre todo en juventudes, ¿no? Porque es, digamos, el trabajo de formación que se tiene que hacer. Claro, como lo estabas manifestando, el tema de juventudes no es que se divida en dos, ¿no? Tema de comando universitario con juventudes, porque es un tema en conjunto.
Dentro del partido nosotros estamos trabajando de una forma buscando la unidad, buscando el renacimiento del partido, puesto de las mismas divisiones que ha habido, por decirlo así, ¿no? Pero gracias a Dios, hoy por hoy tenemos grandes líderes jóvenes, un nuevo presidente en el cual es joven, también ya de provincia, de la región Ica, y el trabajo que nosotros venimos haciendo desde la departamental es trabajando poco a poco con los distritos, dando capacitaciones, formaciones, para que llegue a más gente, porque nosotros como departamental nos encargamos de los 43 distritos. En mi caso, como secretario departamental de Comando Universitario, me evoco en todo lo que es proyección de activismo académico en las universidades. Por ejemplo, una de ellas es la Universidad San Martín de Porres, en la cual yo he egresado. Asimismo, estamos mirando la Católica, también la Villarreal, también la Universidad de Lima, universidades que no ejercen política universitaria, efectivamente, pero que hay jóvenes que sí le interesan, y por ello es que se crea esta Secretaría de Comando Universitario también en los distritos como a nivel nacional, ¿no? O sea, la Secretaría Nacional de Comando Universitario, que trabajamos en conjunto. Y enfocadamente en lo que es Lima, nuestro proyecto es demostrar, hacer interesar a los jóvenes universitarios, ¿no? Y tampoco no tan jóvenes, porque todo aquel que estudie en la universidad y esté interesado en política, bienvenido sea. Nosotros estamos haciendo un proyecto de presentación como partido hacia las demás universidades. Este proyecto inicia a partir de abril, que esperamos contar con tu presencia de todas maneras en nuestro primer proyecto, que lo más probable sea en la Universidad de la Católica. Bien, es cierto, Luis, lo que tú mencionas, ¿no? Hablamos justo, como bien conversábamos con Carlos, ¿no? Dos etapas, ¿no? El partido limeñista, ahora el partido más democrático, más regional, y también esa ideología, esa tendencia que el actual presidente del PPC tiene mucho que ver también con lo que es actualmente el Perú, ¿no? Sobre todo Lima, ¿no? Es una Lima más provinciana, donde muchos somos segunda, tercera generación. Si bien es cierto, muchos podemos haber nacido en Lima, pero nuestros papás, nuestros abuelos son de provincia. Entonces es importante que esa realidad que se vive en las universidades, sean particulares o nacionales, ¿no? Ya no digamos Lima ya no se ve, ¿no? Pero los nuevos limeños, por llamarlo así, ya con otro pensamiento más progresista. Entonces, viendo el contexto histórico, es bueno que el PPC haya renovado y se democratice y haga este trabajo en universidades, sobre todo en universidades que son muy apáticas a veces a la política, ¿no? Sí. Las universidades particulares, a pesar de tener mucha gente muy capacitada, ¿no? Porque nadie va a discutir que en muchas universidades particulares hay gente que tiene muy buen nivel académico, pero eso yo creo que, a diferencia de la vieja escuela, ¿no? El buen académico siempre tiene un tema político, ¿no? Siempre, o sea, tú ves a la época de Víctor Raúl, bueno, retrocediendo al doctor Bedoya, etcétera, y otros líderes en su momento, de izquierda, derecha, como fuera, o de centro, que tenían esa formación de universidad política, ¿no? Sin embargo, en los últimos tiempos, en el siglo XXI, ya por llamarlo así, esto se ha venido perdiendo, ¿no? Y muchos jóvenes ven la política de manera apática, no les interesa, y es bueno que lo que tú mencionas, que se esté trabajando tanto en Lima, en la Nueva Lima, que es una ciudad más pluricultural, y a nivel nacional, como mencionaba Carlos, en las regiones, es el trabajo de formación. Lo que se tiene que hacer es bastante tedioso y fuerte para que los jóvenes vuelvan a creer en los partidos, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser el PPC, el APRA, etcétera, ¿no? Sino orientado a que el joven quiere incursionar en política, ¿no? Quiere incursionar en política, pero ¿cómo? Ya no con los líderes antiguos, sino con los jóvenes como son ustedes, que ya están viniendo trabajando. Es difícil pasar esta etapa de transición, donde hay conflictos internos, hay denuncias, etcétera, que es lo que está pasando incluso en Acción Popular, por ejemplo, que es otro partido tradicional. Entonces, este cambio cuesta, ¿no? Hay una etapa de transición y que seguramente nos dará muy buenos resultados en las elecciones o en general en las formaciones de jóvenes hacia adelante. Bien, tenemos un comentario de la señorita Marlene Navas, quien menciona de que, bueno, no sé, ahí me dice que han cuestionado un tema de las elecciones internas. ¿Qué pueden mencionar al respecto? Y bueno, agradecerle también a nuestros radio oyentes que nos escuchan a través del internet. ¿Qué es lo que pueden mencionar al respecto de la señorita Marlene Navas? Carlos, Luis.
Claro, bueno, te comento que en las últimas elecciones fui presidente del comité electoral, en la cual fue electo el presidente actual Alonso Navarro, en la cual hemos llevado por el conducto regular. Totalmente todo el proceso electoral fue desde un día antes, que fueron hasta la última fecha de la inscripción, en la cual hubieron dos listas, el señor Abelardo Valera, si no me recuerdo, y el señor Alonso Navarro. Alonso Navarro tenía el número 1 para poder ser candidato y la lista número 2 que era el señor Abelardo. Obviamente, dentro de cada partido, y siendo un partido tan tradicional y con tantos años de fundado, nosotros somos el único partido o uno de los pocos partidos que tenemos nuestras elecciones internas de una forma democrática, donde logramos objetivizar los candidatos y que puedan candidatear. Acá no hay ninguna discriminación, pero siempre a veces cuando una lista pierde, a veces el énfasis o la cólera, quiero pensar así, que te hacen llegar a hablar cosas que no son. Entonces, tanto así, la lista que llegó a ganar con 178 votos, a diferencia de 20 votos y 10 impugnados, más lo que lo elevé al Tribunal Electoral, eso ha salido dentro de la resolución y eso lo hemos mandado al jurado. Entonces, hablan de fraude, no ha habido fraude. Niego totalmente que no ha habido fraude, las elecciones han sido correctamente en el marco de la legalidad y en todo lo que viene a ser en tema de las inscripciones, el proceso, finiquitó a la hora que tenía, a las 4 de la tarde, como estaba programado, y se proclamó después la lista ganadora, ¿no? Bien, Luis, es importante lo que mencionas, ¿no? Porque es cierto que siempre, como dices tú, dentro del partido, dentro de su democracia interna, es importante que siempre haya grupos, facciones a las que se les puede llamar, y es necesario siempre ese debate, ¿no? Ese debate alturado, donde tienen que haber discrepancia de ideas, de liderazgos, ¿no? Pero también hablar, creo, de fraude, como tú bien lo mencionas, eso es, a veces son exageraciones, ¿no? Que siempre a veces los que quedan segundos o los que pierden recurren. Y aún así, Víctor, invoco a todos los militantes que postularon en diversas listas a que se unan al trabajo partidario. El partido aquí, hoy por hoy, necesitamos remar todos. Ese es el mensaje de los jóvenes, ese es el mensaje que queremos, remar de una forma que el partido vuelva a ser a lo que fue en su fundación, en los mejores años, como tú lo dices, de oro. ¿Por qué no retomarlo de una forma académica, con formación, el tema universitario, los líderes jóvenes y diversas secretarías que se subdividen para lograr formar un partido tan tradicional como el Partido Popular Cristiano, ¿no? Entonces yo invoco a toda la militancia del PPC a que dejemos esas discrepancias totales en tema de las elecciones internas y que nos dediquemos a trabajar desde la calle, tocando puertas si es necesario, para invocar y hacer conocer a la gente nuestro verdadero mensaje, que es el PPC. Sí, Carlos, es lo que mencionas, es importante. Y tú, Carlos, ¿tú qué puedes mencionar al respecto? No de este tema, porque bueno, es de Lima, pero a nivel nacional también, digamos, el caso de Lourdes Flores, ¿no? Que este conflicto interno que ha tenido con el señor Raúl Castro, porque eso es lo que vende, ¿no? Lo que vende es el pelea de, por ejemplo, la Acción Popular, del señor Víctor García Belaúnde, ¿no? Y su grupo con el otro señor que no recuerdo cómo se llama, ¿no? Y por ejemplo en el APRA, que no mencionan cuándo habrá elecciones y postergan las elecciones, hablan de la facción de Cornejo, hablan de la facción del APRA. ¿Qué es lo que está pasando en el PPC como joven? ¿Cuál es tu impresión, el respaldo que se le tiene que dar al actual presidente del partido, ¿no? La Semana de la Fraternidad, creo que es esta semana del aprismo, si no me equivoco. Ya, efectivamente. En un partido político, estimado Víctor, hay asociación de aspiraciones, vamos a decirlo así, y las aspiraciones son legítimas, son verdaderas. Y por eso es que en un partido se profesa la democracia interna y llega pues al punto de que hay dentro de nuestra dinámica muchas veces procesos más desgastantes que la campaña real que está afuera. La democracia interna hace de que los distritos, las regiones, las provincias se agrupen, postulen, participen, hagan su campaña, llamen a los militantes, los traen a votar y que ganen.
pero cuando ya esto de repente empieza a subirse de tono, yo creo que aquí debemos de poner un poco el paño para poder, como decía Luis, precisamente trabajar juntos, trabajar en voz de la representación que queremos tener ante la sociedad peruana. Pero vamos a pasar, cuando ya hablamos un poco del sistema de partidos que tenemos, vamos a pasar a los que no tienen este proceso de democracia. Y son precisamente los que más ganan las elecciones. Vamos a ver, bueno, vamos a decirle en el fujimorismo, ¿dónde está la democracia interna? ¿Dónde están las elecciones? No existe, ¿no? En Solidaridad, PPK, si tuviera un partido político, tuviera oficio político, porque los jóvenes que se van preparando y van asumiendo sus posiciones o sus cargos en los distritos, de ahí en la región, de ahí a nivel nacional, crean lo que yo llamo ese oficio político, que es un desprendimiento del tiempo, porque todos tienen que trabajar, tienen que estudiar, tienen que hacer su vida familiar, pero si no tocan la temperatura del día a día de la política, entienden lo que pasa, la discrepancia, y no pueden tener una tranquilidad emocional para decidir las cosas, ¿qué le vamos a ofrecer al Perú cuando logremos gobernar y aparezcan de repente 10, 15 personas allí a decirnos que no comparten, suban el tono? Entonces nosotros debemos de convocar, llamar y ver y pensar en el panorama más amplio, ¿no? Debemos de ver el bosque, no el árbol, mi estimado Víctor. Sí, bien, Carlos, lo que mencionas es cierto, ¿no? De que digamos, lo que tiene que haber es una renovación, yo creo, que lo que viene ocurriendo en los partidos tradicionales, que son los partidos que tienen la esencia democrática, como bien tú mencionas, en el hecho de que ese trabajo de abajo, ¿no? Del dirigente juvenil, después, como decía, ¿no? Primero concejal, después, no sé, alcalde, después congresista y así, ¿no? Esa es la formación que se debería de tener, y no de partidos de modo improvisados, que es lo que se viene en el fujimorismo, que es lo que se vive en el partido, por ejemplo, del señor Acuña, que es lo que se vive en el mismo partido, por ejemplo, de Julio Guzmán, la izquierda, que bueno, ya sabemos que siempre se pelean, pero bueno, ya aparte de los temas delictivos que ya se les están encontrando, la improvisación que tienen estos llamados partidos, entre comillas, que son electoreros, porque eso es lo que son, municipal, regional, nacional, fuera el campo que fuera. Entonces es importante que lo que tú mencionas, Carlos, ese mensaje también el tuyo, Luis, de decirles a los jóvenes, ¿no? Que es importante siempre interesarse en la política, ¿no? No necesariamente militar, a veces en un partido, puedes formar tu propio partido, que es algo que de repente yo creo que en cualquier momento estamos que se vuelvan a crear partidos, o que de repente estos partidos tradicionales se vuelvan a consolidar, porque con tantas marchas y ya ahora los jóvenes han empezado a salir a las calles, entonces estos denominados colectivos, esperemos o llamarlos o invocarlos a que de repente acaben en algo, ¿no? Porque siempre, siempre el tema de la política viene con un tema de indignación, ¿no? Si Víctor Raúl, Mariátegui, Bedoya, pudieron en su momento, el Belaúnde, tuvieron esa indignación, esa vocación política de querer salir a las calles, protestar, de solicitar la democracia y después formar un partido. Yo creo que de repente los jóvenes sería bueno, no sé, Carlos, Luis, tú a nivel nacional, tú a nivel de Lima metropolitana, ¿cuál sería la invocación que le harías a los jóvenes, ¿no? de estar, de formarse, ¿no? Sí. Bueno, nuestra propuesta siempre ha sido, por ejemplo, salir a las calles, pero con una propuesta. Nosotros como Partido Popular Cristiano, por ejemplo, la marcha contra la ley Pulpín, salimos con un comunicado oficial. En ese momento yo era primer subsecretario departamental de Juventudes, ¿no? Dentro de mi secretaría estuvimos nosotros con una propuesta viable, ¿no? Y obviamente legalmente hablando, para poder salir a la marcha. Fuimos alrededor de más de 60 jóvenes que involucramos de diversas universidades, diversos distritos, secretarios, diversos, ¿no? Entonces nosotros como partido tradicional, nuestro trabajo es recuperar la confianza, como tú mismo lo dices, y cada uno desde su trinchera, obviamente. Por eso existe una estructura organizada dentro, bajo unos estatutos que nosotros nos regimos respetando la institucionalidad como partido. Yo te puedo hablar desde la trinchera que yo estoy, que es comando, me dedico al tema de universidades y el tema de captación y formación. Tú hablas a un joven universitario y hoy por hoy no le gusta la política. Nuestra posición es muy clara.
estos colectivos, si en cierto momento salen a las marchas y todo por un tema de indignación, pero no salen con una propuesta. Y hay jóvenes universitarios que solamente por la chacota siguen. Pero ¿qué pasa si tú le das una propuesta y una forma viable, de una forma que pueda comunicarse con la autoridad? Tú lo vas a lograr el objetivo, hacer respetar al pueblo. Porque a veces el gobierno pasa sobre la cabeza del pueblo y dice, ¿sabes qué? Yo quiero imponer esto y listo. Y no debe ser así. Dentro de nuestro trabajo, como te lo vuelvo a reiterar, es retomar la posición de nuestra doctrina, que es muy importante dentro de nuestro partido, y poco a poco hacer la gente que confíe, que tenga nuevamente fe en la política, porque lamentablemente las personas que están en el gobierno, las personas que son políticos mayores, sin ofender a algunos, hacen que, y no nuestro partido, porque en nuestro partido no existe corrupción, por si acaso, gracias a Dios no ha habido en ningún momento temas de corrupción. Bueno amigos, gracias por sintonizar este programa de Frente con la Verdad a través de HCM Radio TV. Estamos con Carlos Gómez y Luis Montesinos, quienes son dirigentes importantes juveniles, uno de Formación Nacional, secretario, otro secretario departamental del Comando Universitario. Y bien, para retomar y tu conclusión, Luis, sobre el mensaje que se debe llevar a los jóvenes, y de ahí, Carlos, por favor, también tu mensaje sobre las formaciones de los jóvenes. Mi mensaje final para los jóvenes es que se interesen, que la política no puede ser adversa a muchos, porque si nosotros solamente somos espectadores, ¿quiénes somos luego para poder criticar al gobierno? Porque somos nosotros quienes escogemos. Y recuerde, la renovación para el Bicentenario, obviamente todo lo que vamos a votar en ese tiempo, vamos a ser la mayoría llamados los jóvenes milenios, ¿no? En todo caso, yo hago la invocación desde mi secretaría a todos los jóvenes universitarios a conocer el Partido Popular Cristiano, que es importante, su doctrina social cristiana, y asimismo llevar ese mensaje de unidad a todos los militantes jóvenes que se sumen a algún proyecto que es bien bonito, que es la renovación del partido. Perfecto, voy a aterrizar un poco en el tema que hacía referencia a una actividad, precisamente los jóvenes. Lo que hacemos es, antes de poder salir y solamente de repente generar una protesta, lo que nosotros es analizamos la situación, planteamos posibilidades, planteamos escenarios para presentar una propuesta, ¿no? Siempre acompañando de una solución, para poder discutirlo, y conversamos, y eso justamente fue el tema de la derogación de la ley Pulpín. Y con el tema de los jóvenes, voy a ir en el sentido que dice el secretario departamental de Comando Universitario, que se interesen en la política. La política afecta nuestra vida, afecta nuestra economía, afecta nuestra sociedad, afecta todo. Y mientras los políticos y las personas nos dicen, no te metas en la política es mala, la política es sucia, la política es así, déjanos a nosotros. No, que la gente buena se involucre en la política. Joven, tú ven, participa en la política. Esto es de todos. Tú puedes controlar, tú puedes fiscalizar, atrévete a dar ese paso. No importa, en una organización, en un colectivo, a ciudadanía que va a poder de alguna u otra manera fortalecer el sistema que nosotros tenemos, ¿no? Eso básicamente debemos de crear ese espíritu, y los partidos, estoy muy contento con el PPC de que dan la oportunidad a los jóvenes de provincia de poder empoderarse, de poder formarse, de poder consolidarse, y ahora desde la Secretaría Nacional de Formación mandar la agenda de formación para tener una escuela política de alto nivel, ¿no? Que nos permita tener en Perú lo que es la corrupción. El Perú está enfermo, el Perú tiene una corrupción marcada y nosotros debemos sacar ese cáncer, y hoy día Odebrecht está haciendo la punta precisamente del iceberg para poder decir, miren lo que está pasando con una clase política desgastada, con una clase política que tiene severos vicios, y creo que es momento oportuno para partidos serios, para partidos institucionales, para poder decir, sí, acá estamos y nosotros vamos a representarlos bien, vamos a hacer obras sin corrupción. Bien, Carlos, gracias, Luis. Carlos, ¿no? Es importante la reflexión que ustedes dan, el mensaje a los jóvenes de involucrarse en la vida política, involucrarse, hacer ciudadanía, ¿no? Porque eso es necesario, porque si no dejamos las manos
perdón, le dejamos la política, las riendas del país a personas improvisadas, a ladrones, que después lo que hacen es enriquecerse a sí mismos, la argolla interna que pues manejan, y a ellos les conviene que los jóvenes no intervengan pues en política, lógico, no les conviene que todos estemos embrutecidos con determinados programas de televisión o de radio y así, ¿no? Entonces es importante, Carlos Luis, y yo quisiera felicitarlos de manera personal, ¿no? El trabajo que están viniendo haciendo, ¿no? Es agotador, es difícil, porque imagínate, es como reconstruir algo que se ha destruido, ¿no? Porque a diferencia de los años 60, 70, 80, donde nuestros padres, abuelos, sí tenían un compromiso con la política, en la época actual, no solamente en el Perú, sino a nivel latinoamericano y mundial, los jóvenes no intervienen mucho en política. Y esto es malo, porque ¿qué es lo que pasa? Como tú bien decías, ¿no? Al dejarle nosotros las riendas a los que más saben, entre comillas, porque en verdad son los que no saben, sucede esto, ¿no? Empiezan los robos, empieza la corrupción. Y hablando de Odebrecht, ¿no? Que es la punta del iceberg, algo que no se ha aprendido en los últimos 30 años, desde Fujimori, Toledo, García, Humala, es de que no ha habido cambios. O sea, ¿qué diferencia la corrupción de Fujimori, el tema de su ex asesor presidencial, a lo actual? O sea, ¿cuál es la diferencia? Si igual ambos han robado, o sea, ¿qué es lo que nos demuestra esta clase política desgastada, desprestigiada, que lo único que les interesa es el lucro personal? Entonces viene esta indignación. ¿Cuál sería tu pensamiento? ¿Qué piensas sobre lo que está pasando Carlos Luis en la actualidad, en la coyuntura? Dale. Ya. Víctor, entonces, partiendo de lo inicial, el tema de Odebrecht, de una vinculación fuerte de empresas brasileras que han hecho una coima y han sobornado, y no solamente al Perú, y esto justamente implica nuevamente un jaque a la política latinoamericana, América del Sur, en este caso. Entonces nos vamos encontrando de que esto efectivamente no ha tenido cambio. El mito de roba pero hace obras continúa, y continúa de tal punto que son las personas, los ciudadanos, los que le otorgan ese poder de representatividad, ese poder de decisión a los alcaldes, a los gobernadores, a los congresistas y a los presidentes. Y entonces es deber del pueblo peruano analizar lo que los actores políticos que han tenido la capacidad de decisión y poder decir y poder entender de que, oigan, hay que cambiar y hay que mirar a las instituciones sólidas. Tampoco no podemos mirar, y como conversábamos, a máquinas electorales, a partidos de garaje que sacan el cochecito solamente cuando va a haber una campaña electoral, termina la campaña electoral, lo acomodan y se acabó. Nosotros con 50 años y ahora dentro de la dirigencia tenemos para 50 años más, y por lo tanto nuestra obligación de llegar al gobierno es llegar al gobierno no para desesperarse, Víctor, sino para trascender, porque nosotros debemos dejar una herencia a nuestros nuevos militantes, a nuestras nuevas dirigencias, para que puedan tener ese respaldo y esa conducta democrática histórica en lo que pueda referirse a llevar una adecuada gestión pública. Cierto. Bien, Luis. Bueno, haciendo referencia a lo que está pasando actualmente con el partido del APRA, porque efectivamente hay bastantes involucrados, nosotros como partido, y como lo mencionó Carlos, hemos sido siempre por el buen camino. Es decir, que dentro de nuestro partido no ha habido estos tipos de escándalos jamás, ¿no? Y que es lamentable, como un partido tan tradicional como el APRA también, histórico como el de nosotros, que esté en esta situación, ¿no? Es decir, ¿por qué no ha habido ese cambio o esa fiscalización? Porque no tan solo depende mucho de los políticos, sino también depende de nuestros poderes, ¿no? En el cual tienen que hacer esa fiscalización, donde pueden observar, y esos malos elementos que sean retirados de la administración pública. Porque es imposible un peruano aceptar una obra para ganar una licitación. ¿Qué daño? Porque no se hace el daño solamente al país, sino a los mismos peruanos, como somos hermanos, entendiéndose, obviamente, partiendo de nuestra doctrina, ¿no? Para mí, en lo personal,
creo que este escándalo tiene que llegar a personas, son 340 personas creo que están involucradas, ¿no? Y que lamentablemente veo, con bastante pena lo digo, que solamente algunos, y como lo dijeron el señor Luis en su momento, solamente agarran al eslabón más pequeño. Pero ojalá que la justicia sepa acoger también a los peces gordos, que es lo más importante, porque partiendo de la cabeza parte todo, y ahí podemos encontrar y podemos erradicar la corrupción. No me gustaría tocar mucho el tema de los años 90, por un tema muy personal, pero sí, también hay que hacer hincapié y duro, ¿no? Si de los años 90 para adelante hubo corrupción y fue demostrada por el señor asesor del señor Alberto Fujimori, hay que ir viendo, sabiendo ese antecedente, ¿por qué no se hizo nada desde entonces? ¿Por qué luego los demás presidentes, Toledo, Alan, Ollanta, luego ahora PPK, bueno, en el caso de PPK estamos viendo que están gestionando, ¿no? Pero tienen que poner más mano dura, más fuerte y agarrar a las cabezas. No solamente agarrar a los pececitos, como lo dicen, y efectivamente agarrar a aquellos que hacen la transacción y autorizan, ojo con esta palabra, autorizan el tema de las licitaciones en un tema de gobierno nacional. Sí, bien, es cierto, Carlos y Luis, lo que mencionan, ¿no? De que es importante llegar a los peces gordos, ¿no? Porque en verdad es un poco ingenuo, o sea, lo que acá da un poco de indignación y cólera es que creen que todos somos ingenuos, no somos tontos, caídos del palto, de que ellos van a creer de que solamente el presidente de los comités especiales, que solamente el que proyectó la inversión o el lobista está metido aquí, ¿no? Eso es impensable, pues. Primero, como ya he venido discutiendo en otros programas también, de por qué esa legislación diferenciada por grandes proyectos de inversión que maneja solamente Proinversión, que es una institución que ve estos llamadas APPs o concesiones, ¿no? La diferencia de la ley de contrataciones y la ley, el Congreso nunca dice nada, la Contraloría nunca dice nada, el OCE no puede intervenirlo porque no tiene facultad de fiscalización. Exacto. Y nadie sabe nada respecto a lo que... Y ahí se manejan los grandes proyectos de inversión nacional que están en cartera. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Ya desde el momento que nadie puede meterle la mano y ellos hacen lo que quieren. Ahí hay proyectos de $1.000 millones para arriba. Y son los que... Y lo que indigna es de que es plata de los peruanos, porque el Estado generalmente cofinancia estas obras. Les da el dinero, garantías financieras a estos privados para que hagan carreteras. ¿Qué es lo que ha pasado con la estafa? Ha estafado al Perú. ¿Cómo va a ofrecer al Cusco el gas barato a 10 soles cuando no había reservas, señores? O sea, ese señor es un gran estafador, es un traidor para ser un oficial del ejército, que ahí lo que más se adora es la Dios y la patria. ¿Cómo puede ofrecer él, por ejemplo, en el Cusco gas barato cuando no había reserva? Lo que han hecho ahí, ¿cuál es el golazo ahí? El Estado les ha dado, la obra vale 500 millones de manera general, le ha dado 200 millones en garantía, le ha dado el adelanto y sabe Dios, esa obra ya se va a terminar, ya no se puede hacer. Y se han tirado el dinero, por hablarlo de manera así, en jerga. Y así, ¿no? Lo que ha pasado con Chinchero, otra estafa, una empresa que no tiene ni solvencia. Entonces, lo del APRA que tú mencionas acá con el tren eléctrico, otro gran robo. Entonces, indigna, ¿no? Da cólera porque es plata de todos los peruanos. Y eso es lo que nosotros en el Bicentenario vamos a recibir. Un país con baja, escasa moral. ¿Qué nos va a poder? Claro, con muchas heridas. Porque no solamente salimos del tema de los 90, y ahora los últimos 20 años, los últimos 4 gobiernos, sigue la corrupción. Lo mismo. Entonces no ha habido cambios. ¿Y qué hablamos? Bueno, me informan que ya está por finalizar. Sus últimas palabras, Carlos, Luis, y mensajes sobre lo que viene pasando, ¿no? Y llamar a la juventud de que se indigne, reflexione, de intervenir y no dejar el país en riendas de manos ajenas. Bueno, gracias, Víctor, nuevamente. Y finalizar, pues, ¿no? Diciendo a los jóvenes de que participen, se involucren, que también las demás organizaciones políticas, las instituciones, toquen precisamente los temas. ¿Cómo mejoramos el control? ¿Cómo mejoramos esa transparencia? ¿Cómo hacemos de que la ciudadanía se empodere? Nosotros del Partido Popular Cristiano vamos a trabajar con ahínco, día a día, no solamente para tener
como te comentaba, una escuela política de alto nivel, sino tener políticos, dirigentes de alto nivel que le puedan garantizar transparencia en un gobierno para servir, en un gobierno que no se limite a 4 años, a 5 años, sino que intente, entre la sucesión de la democracia y en ese fiebre y en ese camino de la democracia, poder llegar a trascender y desarrollar a la patria toda. Muchas gracias.